Agradecidos con Dios en todo tiempo, porque sabe que en todo tiempo Él está con nosotros. Él es bueno. Tenemos un Padre fiel, tenemos un Padre que nos ama. Dele un codazo ahí al hermano que tiene a su lado. Si ve que se está durmiendo, despiértelo. A lo mejor el calorcito lo arrulla, pero despiértese, despiértese. Bendecimos la vida de cada papá, ya lo decía mi esposa hace un momentito. Bendecimos su vida, es una bendición para su casa, es una bendición para sus hijos, es una bendición para su familia. No es un reto fácil ser papá, decía el pastor en la mañana aquí en este lugar. Es una realidad. Dice el Día de las Madres, usted encuentra puestos con rosas, globos, regalos en cualquier parte, ¿verdad? Pero para el Día de los Padres tengo que irme a un encuentro para que el Señor me sane. Gracias a Dios porque nos da la bendición de ser papás. A ver cuántos papás hay aquí, levante la mano. Levante su mano. Dios bendiga grandemente sus vidas. Son varones esforzados y valientes. Amén. Dios les bendiga. Doy la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera ocasión. Por acá veo a alguien viene por primera vez, varón. Dios te bendiga, bienvenido, qué gusto poderte ver. Por acá está el esposo. Oiga, mi hermana, me hubiera dicho la semana pasada, me equivoqué, le cambié el nombre. Sí, ¿verdad? Bueno, aquí está el esposo de mi hermana Mireya. ¿Sí le dije Mireya entonces? Sí. Me estaban regañando. Bendecimos su vida, varón. Qué bueno que está con nosotros esta tarde. Y pues, ¿de qué podemos hablar este día? Yo creo que es el mensaje en muchas iglesias, hablar del mejor papá. Y hay una anécdota que me gusta mucho, hablando de la paternidad de Dios, el carácter de la paternidad de Dios. Resulta que un niño emprende un viaje, se va en avión, él solo va en la cabina de pasajeros con gente adulta, a diferencia de los demás niños que iban con sus papás. Pues este niño iba solo. Desde que subió al avión, las aeromosas se encargaron de ubicarlo en su lugar, al pendiente de este pequeño, en cualquier necesidad, porque repito, su papá no iba con él en la cabina de pasajeros. Así que este niño, en el momento que el avión despega, saca su cuaderno que traía para colorear y empieza a colorear durante este viaje, este vuelo en el que él iba en ese avión. De pronto el piloto de aquel avión se ve en la necesidad forzada de tener que atravesar una tormenta. Era una tormenta tan fuerte que provocó una turbulencia muy, muy intensa dentro del avión y la gente estaba preocupada. Yo no sé cuánto les ha tocado esta experiencia, agradable experiencia de que el avión, mientras estamos en el vuelo, nos sacuda y todo esto, y se siente bien padre. Aquel avión estaba sacudiendo y había gente histérica dentro del avión gritando. No era la hermana Wendy, no era ella, ¿no? Había gente preocupada, gente diciendo, nos vamos a morir. Ya ve, se hace mucho drama, vemos de pronto muchas películas. Por eso le decía a mi esposa, no veas películas de aviones antes de que te subas, porque si no vas a estar asustada. Pero aquel avión, el ambiente en el avión era de miedo, de terror, había un pánico, histeria. Y dentro de ese ambiente, de todo ese temor y de pánico, una de las mujeres que estaba toda paniqueada voltea con aquel niño y le llama la atención que el niño estaba pintando y coloreando tranquilamente, sin temor alguno. Y ella va y le dice, niño, ¿qué no te das cuenta de lo que está sucediendo? ¿Qué no te das cuenta de que el avión se puede caer? ¿No te da miedo? Y el niño voltea y le dice, ¿por qué tendría que tener miedo si mi papá es el piloto? Y mi papá me prometió llevarme sano y salvo a casa. ¿Cuántos de nosotros, es la pregunta, hemos visto así a nuestros papás? Hablando terrenalmente, ¿cuántos de nosotros hemos podido decir, yo tengo la total confianza en mi papá, de que él va a estar al pendiente de mí en cualquiera de mis necesidades? Yo tengo la confianza de que en el momento que yo necesite de un papá, él va a estar ahí para ayudarme. ¿Sabe? Yo tengo la bendición de tener a mamá y papá con vida todavía, y es una bendición, y honro la vida de mi papá, porque ha sido un varón que siempre nos ha instruido en la palabra de Dios, y estoy aquí por las oraciones de ellos. Yo sé que Dios cumple la palabra y la promesa que ha hecho a sus vidas y a nuestras vidas. Y yo le puedo decir, yo tengo la total confianza, aún ya como me ve bigotón y todo, que si necesito hablar con mi papá, él me escucha. Ha habido momentos en mi vida en las que al único que puedo correr es con él, y me escucha, y me atiende, y me da un consejo, y me da una dirección.
Entonces, yo no sé cuántos de nosotros en su momento hemos visto hacia nuestros padres. O voy más allá, ¿cuántos vemos hacia nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos tenemos la total confianza en que Dios tiene cuidado de nosotros al nivel como ese niño que dijo, no importa que haya una tormenta, una tempestad, no importa, porque yo tengo la confianza en mi papá? La palabra de Dios es muy clara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque mi papá Dios está conmigo. Aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aunque pase por las aguas, no me voy a ahogar, porque mi Padre Celestial está conmigo. Es bien importante que usted y yo podamos tener esa confianza en nuestro papá. Ahora, me gustaría preguntarle, ¿qué características considera? Y le voy a hablar a los hijos. Yo sé que todos somos hijos, pero quiero hablarle a los hijos de 25 para abajo. ¿Qué características consideran ustedes que debe tener un varón, un hombre, para ser un buen papá, para ser considerado un buen papá? Porque es diferente la idea de los jóvenes a la de los más adultos. Nadie. ¿Qué característica? Bueno, dígame a alguien, alguna característica que deban tener los varones para ser considerados buenos padres. Que nos den todo. Atentos, cariñosos, responsables. ¿Qué más? Protector. ¿Sabe? En Dios podemos encontrar todas esas características y más. Me llamaba la atención, veía en el diccionario la definición, o cómo pudiéramos definir la palabra padre. Y vi dos definiciones muy, ¿cómo le pudiera decir? Muy controversiales quizá. Una de ellas, lo platicaba ayer con mi esposa y con mi suegra. Una de ellas me llamó la atención, que dice: padre, varón o macho que engendra. Así nada más, bien seco. Varón o macho que engendra. Es aquel que depositó una semilla y ese ya es un padre. Pero otra que me llamó mucho la atención es un varón con un conjunto de características que puede ser considerado cabeza de familia y de una descendencia. Los varones que estamos aquí, que somos papás, ¿con cuál de las dos o en cuál de las dos nos encontramos nosotros? No me respondo. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios esta tarde. Amén. Sabemos, y está de más decirlo, que los padres terrenales no somos perfectos. Tenemos muchos errores y nuestros hijos lo saben bien. A veces nos ven llegar y ya llegó don Berrinches, ¿verdad? Ya llegó don Enojón. Pero no somos perfectos, es una realidad. Si hablamos de un padre perfecto, ese sería Dios, y fuera de Él no hay nadie. Por eso le decía, en Él hay todas las características: amoroso, tierno, compasivo, atento, protector, proveedor, el que dio su vida, el que da su vida por nosotros. Él es papá, Él es Dios. Y a veces no tenemos, ahorita le decía la pregunta, ¿qué características? Y es tan sencillo dar una respuesta. Pero sabe que muchas veces no sabemos qué respuesta dar porque no sabemos, no vemos o no hemos visto en nuestros padres esas características. Y se nos complica decir qué características debería tener quien debe ser un buen padre. Dios nos ama, dice la palabra, con amor eterno. Nadie nos va a amar. Nadie nos va a amar tanto como Dios. Y la palabra Dios se nos revela, Dios se nos muestra como un Dios amoroso, como un Dios tierno. ¿Sabe que hay una palabra que a mí me gusta mucho y pudiera predicar mucho de él? Es la parábola del hijo pródigo. En Dios podemos ver el ejemplo de aquel padre que, a pesar de que el hijo se fue, a pesar de que el hijo se equivocó, a pesar de que malgastó todas las cosas, cuando tocó fondo y se arrepintió, esta palabra es clave, regresó al padre, y el padre se arrojó a sus brazos, lo besó, lo abrazó, le puso una vestidura nueva, le puso calzado, le puso un anillo. Sabe que así es Dios con nosotros. Podemos fallarle, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero aunque le fallamos, el amor de Dios no deja de ser por cada uno de nosotros.
Es una realidad. No, muchas cosas de las que hacemos no le agrada, pero Él nunca nos va a dejar de amar, porque dice la palabra de Dios que cuando usted y yo le aceptamos, le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, en ese momento somos adoptados como hijos. Ninguno de nosotros nacimos siendo hijos de Dios. Es una gran mentira que el diablo quiere que la humanidad crea. No todos somos hijos de Dios. Los que le recibieron y creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Usted y yo estamos aquí porque le hemos reconocido como Señor, Salvador de nuestra vida. Hemos sido adoptados. Por eso dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha llamado hijos. ¿Habemos hijos en este lugar? Amén. Dios es su Padre, y Dios es el Padre para aquellos que no han tenido un Padre en su vida, porque quizá hay en este lugar personas que nunca conocieron a su papá. Y usted puede decir: es que yo no sé lo que es tener un papá. Pues hoy quiero decirle que Dios quiere ser su papá, que Dios desea amarle y entregarle todo lo que Él tiene a usted, porque Él le ama como un hijo. Y vamos a ir a la palabra de Dios para entender por qué hablamos y decimos que Dios es el mejor Padre. Y vamos a ir a una escritura. Le dice: Señor, qué palabra, es que siempre es el hijo pródigo y podemos hablar de este y del otro, pero Dios me llevó una palabra tan sencilla, pero ahí me mostró tantas cosas. Es el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Yo creo que se lo sabe de memoria, ¿cierto? En esa escritura, mi hermano, encontramos el carácter de la paternidad de Dios hacia nosotros. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Que a través de esa escritura podemos aprender de Dios a ser los mejores padres. Esto es bien importante para quienes estamos enseñando, guiando a nuestros hijos. Y ahorita bendecí la vida de los varones que se esfuerzan, pero también hay mamás, hay mujeres que quizá por alguna razón el marido se apartó, se fue de casa y ha hecho el trabajo de un papá, un doble trabajo, un doble esfuerzo. Bueno, Dios quiere capacitarle también a usted a través de la palabra para que seamos mejores padres y podamos ser bendición a la vida de nuestros hijos. Entonces Dios en esta escritura se nos revela de diferentes maneras, y lo primero que podemos ver en esta escritura, la primera parte, Dios se revela en nuestra vida con una clase de amor que es totalmente ilimitado. Dice la palabra: de tal manera, porque de tal manera. ¿Y qué dice después? Amor. ¿Sabe que lo que me llama mucho la atención en esta primera parte de esta escritura es el verbo amor? Dios no dice de tal manera apreció, valoró, se preocupó por el mundo. Dios dice: de tal manera amó Dios. Entonces la primera característica que debe de encontrarse en un padre hacia sus hijos es amor. Pero es un amor ilimitado, es un amor de tal manera. ¿Qué significa de tal manera? Es un amor que va más allá de, o está por encima de. No sé si me doy a entender. Está por encima, aún de nuestros errores Dios nos ama, aún encima de nuestras fallas Dios nos ama. Claro que Él corrige, porque un padre que ama corrige y dirige con sabiduría. Y Dios es un Dios que nos ama, pero Dios nos ama de tal manera. Y algo bien importante que le puedo preguntar esta tarde es: ¿usted y yo amamos a nuestros hijos de esa manera? ¿Amamos a nuestros hijos al punto de darles lo mejor de nuestra vida, darles todo nuestro amor, a pesar de que a lo mejor sean desobedientes, mire, el amor de Dios se da sin recibir nada a cambio? Ese es el amor de Dios. Usted y yo somos llamados como padres a dar esa clase de amor a pesar de todo. Mira, a lo mejor esta tarde, y no quiero herir susceptibilidades, pero hay papás que ni siquiera les han abrazado y les han dicho feliz día, papá. Pero tenemos que amar, porque nuestro llamado como padres es amar. ¿La mamá qué hace? ¿Qué hace? Ay, no, y va y llora, ¿cierto o no? Porque la mamá es más emocional, ¿cierto o no? Dígame si no, mamá, que está aquí. Sí, si no le dan una rosa, no le dan un beso, un abrazo, es diferente, y los varones no. Entonces, a pesar de, usted y yo tenemos que expresarle nuestro amor a nuestros hijos. A pesar de todo, tenemos que dar ese amor como Jesús lo da.
sin esperar recibir nada a cambio. Y es triste, pero es una realidad que hay muchos padres en este tiempo que no han aprendido a demostrar el amor a sus hijos. Hay padres que se han desentendido de sus hijos. Hay padres que pueden ser considerados como la primera definición: un varón que engendró y se fue de casa. Dejó a los hijos sin importar la necesidad de sus hijos, sin importar la situación de sus hijos, simplemente se fue de casa. Hay padres que no han aprendido y no saben decir: hijo, te amo. Y hay hijos que han crecido con la necesidad de escuchar esas palabras de papá. Bien, si ese es tu caso, quiero decirte que papá, esta tarde, papá Dios te dice que te ama con amor eterno. Que eres valioso, que eres valiosa, que eres especial para Él, que eres su especial tesoro, que Él envió a su Hijo y entregó a su Hijo porque te ama de una manera especial. Él es Dios, Él es nuestro Padre, y Él viene a llenar cada vacío que de pronto pueda haber en nuestra vida, porque hay hijos con vacíos en su corazón en este lugar. Pero quiero decirte, Dios quiere llenar ese vacío. No busques llenarlo con cosas superficiales. Dios quiere llenar cada vacío en tu corazón. De tal manera, dice la palabra, y luego dice la segunda parte: amó Dios al mundo. El amor de Dios está dirigido al mundo. Y cuando hablamos del mundo, no hace referencia al globo terráqueo, a lo que Él creó allá afuera. Hace referencia a ti y a mí. Hace referencia a las familias, a las personas que habitan la tierra. Cuando Dios dijo: de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo: de tal manera amó Dios a Ricardo, de tal manera amó Dios a Florentino, de tal manera amó Dios a Diego, de tal manera amó Dios a Guille, de tal manera amó Dios a Vanessa. Ese es nuestro Padre. Nos ama de una manera incondicional. Y eso es bien importante, porque usted y yo no hemos hecho los suficientes méritos para que Dios nos ame con esa clase de amor. Pero sabe que Dios no necesita que usted y yo hagamos méritos. Él nos ama por el hecho de ser sus hijos. Yo le pregunto: ¿usted por qué ama a sus hijos? ¿Porque son bien obedientes? Porque a la hora que usted los manda a la tienda, pero van prestos y rápidos. Cuando usted les pide un favor a sus hijos, ellos dicen: claro que sí. Antes de que salga la petición, ellos ya lo están haciendo. Por eso los amamos, nuestros hijos. ¿Por qué los amamos? Porque son nuestros hijos. Y así es Dios con nosotros. Nos ama por el hecho de que somos sus hijos. ¿Hay fallas en nosotros? Uy, muchísimas. Y si le hago la pregunta: ¿quién de nosotros merece el amor de Dios? Ninguno, pero es por gracia. Y aunque le fallamos, Él está ahí. Miren, en el huerto del Edén, Adán y Eva fallaron y se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿se acuerdan? ¿Y qué fue lo primero que hizo Dios con ellos? Los vistió y cubrió su desnudez. ¿Lo merecía? Como usted y yo no merecemos todo lo que Él nos entrega, pero es gratuito, es por gracia, y es porque Él nos ama a cada uno de nosotros. Entonces aprendemos de Dios a demostrar el amor. Él nos demuestra el amor cada día con acciones. Desde que usted se levanta, Dios ya le está demostrando el amor. En su hogar, en nuestro hogar, mi hermano, puede haber necesidades. Escuche bien lo que le voy a decir. Puede ser que haya carencias, pero nunca puede faltar el amor de un padre hacia sus hijos. No debe faltar, porque eso está aquí. Usted puede decir: es que estoy limitado, me gustaría darle más cosas, pero que el amor nunca falte. Porque Dios es amor, y Dios nos revela y nos muestra su amor cada día a través de sus personas. Dios es un Dios que se revela como un Dios de amor, pero también vemos en Juan 3:16 que Dios se revela como un Dios proveedor, como un Padre que provee, porque dice ahí la palabra que ha dado, que ha dado. Si usted y yo estamos bendecidos el día de hoy, es porque Él lo ha dado todo por nosotros. ¿Qué necesidad tiene usted? Que se ponga en oración y Dios nos responda. Todo lo que usted y yo necesitamos, Dios lo provee. Ahorita hablábamos de diezmos y ofrendas. Diego nos compartiste la semana pasada de lo que Dios hizo en tu vida. ¿Y de quién viene ese regalo, Diego? De Dios. Cuando usted ha tenido una necesidad en su vida y usted no sabe cómo hacerle, pero llega la provisión, ¿quién cree que se movió? Fue Dios. Cuando usted abre el refri y no encuentra qué darle a sus hijos, pero alguien llega y toca la puerta de su casa y le lleva una bendición, es Dios, el proveedor. El carácter de Dios como Padre es amor, pero también es proveedor. Mire, piense un momento, ¿qué Dios ha dado por usted? ¿Qué nos ha entregado Dios a cada uno de nosotros? Primeramente nos dio vida.
y ve alrededor de su casa, le entregó unos hijos maravillosos, le entregó su esposa, tiene sus padres quizá todavía, tiene un trabajo, tiene una casa, tiene alimento. ¿Qué le falta? Yo le pregunto. ¿Tenemos lo necesario? ¿Estamos bendecidos? Dios ha provisto todo eso. La palabra de Dios dice: sean conocidas delante de Dios nuestras peticiones. Lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios y Él va a responder. Pero hay algo bien importante, que nosotros como padres terrenales tenemos un modelo, escuche bien, tenemos un modelo de padre en Dios. Y si Dios es proveedor y Dios es mi modelo a seguir, yo como padre, ¿qué tengo que hacer? Ser proveedor. Como que a los varones nos da miedo responder, pero tengo que ser un padre proveedor. Tengo que proveerle a mis hijos, tengo que suplir las necesidades de nuestros hijos. ¿Sabe? Usted y yo como padre tenemos que darle amor a nuestros hijos, tenemos que darle tiempo a nuestros hijos, tenemos que suplir las necesidades materiales, espirituales y emocionales de nuestros hijos. Y yo sé, papá que está aquí, porque también soy papá y también tengo que trabajar, que a veces hay papás que trabajan 12 horas, hay papás que trabajan 16 horas, hay papás que trabajan 18 horas y lo que quieren es llegar a descansar a la casa. ¿Cierto o no, papá? Que está aquí. Si le toca trabajar de esa forma. Pero sabe una cosa, dentro de ese tiempo corto que tenemos para compartir con nuestros hijos, vamos a darles tiempo de calidad. Hace unos días me invitó mi hijo, había un rally se le llama, un rally en el jardín de niños. Todos los papás iban vestidos de Mario Bros y los niños iban vestidos de Luigi. Ya se imaginará, y nos pusieron a bailar y a hacer tanta cosa. Yo le decía a mi esposa, yo me sentía ridículo, la verdad, porque en mi vida he bailado, tengo 2 pies chuecos, 2 pies izquierdos, perdónenme. Pero cuando volteaba a ver a Isaac, yo lo veía riéndose, feliz de la vida, porque estaba bailando con él y brincando y haciendo todos los ejercicios que nos ponían. Al final hubo una guerra ahí de globos y salimos empapados, pero él estaba feliz. Y yo le decía a mi esposa, mira cómo me he empujado, pero ella me dijo algo que sabio. Dijo, ¿sabes qué? Para él lo que vale es ese momento que estuviste con él, que si vienes mojado, que si vienes cansado, que si hiciste el oso de tu vida, porque mira, hasta me caí enfrente de todos los papás, o sea, fui el único que se cayó y qué vergüenza, ¿verdad? Pero algo que valoran nuestros hijos es el tiempo que pasamos con ellos. Si son 5 minutos, es algo que ellos van a tener en su memoria y en su corazón. Por eso es bien importante, dentro de nuestras ocupaciones tenemos que entender lo más importante siempre en nuestra vida. Escuche esto, y en orden de prioridades es Dios, después la familia, y ¿sabe dónde viene quedando el trabajo? Muchos quizá van a estar en contra, pero van en último término. Gloria a Dios por eso. Bueno, si no trabajo, Dios dice que tenemos que trabajar, pero todo con un orden. Dios es un Dios de orden y nuestros hijos necesitan de cada uno de nosotros como papás. Entonces Dios es un Dios que provee, pero ¿qué más entregó Dios por usted? Hay algo muy importante, dice la palabra, a su Hijo unigénito. Todos no sabemos esta escritura, y si se la pregunto de memoria, algunos la van a decir: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, etcétera, etcétera. Pero sabe que muchas veces le perdemos el sentido al sacrificio que Dios hizo como padre al entregar a su Hijo. Quiero que piense un poquito en esto. Papá que está aquí, mamá que está aquí, ¿cuántos de ustedes serían capaces de tomar a uno de sus hijos, ir a la cárcel donde están los presos, los reos más violentos, los que más daño han hecho en la vida? Llegue usted con el encargado de la cárcel y le diga: ¿sabe? Quiero que libere al preso, al peor, al más violento, al que ha hecho más daño, quiero que lo deje en libertad, y en lugar de él quiero que entre mi hijo. ¿Quién de nosotros, papás, estaríamos dispuestos a hacer esto? Y me estoy quedando corto, porque Dios como padre sacrificó, permitió que su hijo muriera, no lo llevó a una prisión. Si nosotros no somos capaces de hacer eso, imagínense, ¿quién va a dar la vida de su hijo por alguien pecador? Bueno, Dios lo hizo por usted y por mí, porque nos ama de tal manera, por encima de
O sea, no importa lo que hayamos hecho, Él nos ama. Y la palabra de Dios es muy clara. Busca, o si me ayudan, Lupita, Romanos capítulo 5, versículo 8. Cuando vemos todo lo que Dios hace por nuestra vida es motivo de gratitud. Pero Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice la Escritura, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió porque lo merezcamos, no murió porque somos los mejores, murió porque nos ama. El Padre no escatimó el precio que tenía que pagar por usted y por mí. Él pagó un precio para que esta tarde usted y yo estemos sentados en este lugar escuchando la palabra de Dios, para que usted y yo podamos ser adoptados como hijos, porque si el hijo no muere, usted y yo no tendríamos oportunidad de haber sido hechos hijos de Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, Él se revela como un Padre amoroso, Él se revela como un Padre proveedor, pero también Juan 3:16 nos dice que Dios se revela como una fuente de esperanza para nosotros. Vivimos en un mundo donde hay caos, en un mundo donde hay tantos problemas, donde la gente puede decir: es que ya no hay esperanza. Quiero decirle: sí hay esperanza en Cristo. No importa cuál sea su circunstancia, su problema, su necesidad, quiero decirle: en Dios hay esperanza. Y se lo dice a alguien que conoce lo que es esperar y confiar en Dios. Dice la palabra, y continuamos en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea. Entonces usted y yo no podemos hacer nada para poder ser hijos de Dios, para merecer el ser hijos de Dios, porque la salvación no es por obras. Usted se puede portar de la mejor manera, pero la salvación no es por obras, es por gracia, dice la palabra de Dios. Y la única forma en la cual usted y yo podemos ser hechos hijos de Dios es aceptando el sacrificio de Cristo y confiando y creyendo en el sacrificio que Él hizo en la cruz, creyendo en lo que Él ya hizo y que Él se entregó por cada uno de nosotros. Dios espera, y quiero ir a un punto muy importante. Dios espera y tiene la expectativa de que cada uno de nosotros podamos creer y confiar en Él, confiar en lo que Él va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos padres en este lugar tienen expectativas acerca de sus hijos? Nadie. No, pues a ver qué es, y le vaya como le vaya. ¿Sí? ¿Sí, Diego? ¿Sí, José? ¿Sí, hermano Florentino? ¿Sí, hermano Taylor? Bueno, Foster todavía no, ¿verdad? De sangre de Cristo, hasta tembló. Leslie, todos tenemos expectativas. Mire, yo tengo expectativas. ¿Qué va a hacer Dios en la vida de mis hijos? Él prometió hacer algo, estoy con la expectativa de que suceda. ¿Cierto o no? Cada día estamos sembrando en la vida de nuestros hijos valores, principios, consejos, con el propósito de hacer de nuestros hijos hombres y mujeres de bien el día de mañana. ¿Cierto o no? Todos los días les hablamos, todos los días los exhortamos, los abrazamos, los besamos porque queremos que sean buenos hijos. Pero ¿sabe qué resulta? Que muchas veces no vemos el fruto de lo que estamos sembrando en ellos. Les damos consejos para que se porten bien. ¿Y qué hacen? Lo opuesto. ¿Cierto o no? Nada más a mí me pasa. Sucede lo opuesto. ¿Sabe que una persona, una mujer, hace unas semanas atrás nos dijo a mi esposa y a mí, estaba platicando con nosotros, y nos dijo: Jorge, Wendy, es que ustedes tienen, sus hijos tienen la obligación, la responsabilidad de ser bien obedientes, de hacer todo lo que les digo, de ser agradables. Tienen que ser casi perfectos sus hijos por el lugar donde Dios les puso. Así tienen que ser sus hijos. Y sabe que yo me acordé de una frase, yo no sé si aquí en La Laguna se escucha eso, pero allá en Monterrey yo me acuerdo que en mi adolescencia escuché una frase que decía: hijos de pastores son los peores. No sé si aquí se conocía o si había escuchado eso. Y sabe que en mi vida me ha tocado conocer a muchos hijos de pastores, y esto no es una ley, porque conozco hijos de pastores que son humildes, que son sencillos, que son serviciales, que son chidos, que son buena onda. Pero conozco hijos de pastores que son soberbios, son altaneros, son arrogantes, son el diablo. Digo, no se crea. O sea que hay de todo, no es una ley, pero sucede. Y cuando esta persona me dijo: es que tus hijos tienen que, yo orando al Señor, y precisamente en este punto, cuando estaba preparando la palabra, Dios me llevó a recordar esa conversación con esa mujer.
Y Dios me dijo, hey, tranquilo, tranquilo. Y esto que le sirva a usted también, porque se lo comparto, porque así me lo hizo sentir Dios en ese momento. Eso que sembramos en nuestros hijos son semillas. Esos consejos son semillas. Esos principios son semillas. Y Dios me hace entender, ¿qué semilla da fruto de la noche a la mañana? Ninguna de ellas. Entonces, tu responsabilidad es seguir sembrando, sembrando, sembrando y sembrando, porque va a haber un momento en el que esa semilla va a dar fruto. Hay un momento en el que ese consejo va a dar fruto. Va a haber un momento en el que esos principios que estás sembrando en tus hijos van a dar fruto. Yo descansé en el Señor en eso. Y me acordé de una enseñanza que compartí hace tiempo atrás acerca de la semilla de los bambús. Yo no sé si alguien se acuerda, pero la semilla de bambú tiene una característica, que en el momento que es plantada transcurren desde 7 a 8 años para que la planta del bambú empiece a brotar. ¿Se puede imaginar 7 o 8 años regar una planta, una semilla? Es decir, no ves nada, no ves nada, no ves nada. Después de 8 años se empieza a ver que brotó un pequeño tallo. Y podemos decir, en 8 años no pasó nada. Claro que sí, porque en esos 8 años la semilla de bambú estuvo creciendo, estuvo fortaleciéndose abajo de la tierra, estuvo extendiéndose, profundizando, para que en su momento, cuando el bambú crezca de 25 o 30 metros, no sea arrancado con facilidad. Y Dios me dijo, así son tus hijos, son como la semilla del bambú. No estás viendo nada, pero va a haber un momento en que van a brotar y se va a ver cumplir en su vida lo que dije. Y en su vida, en sus hijos, también va a ser. A lo mejor no vea nada ahorita, pero descansemos en Dios. Mire, a lo mejor ahorita no vemos nada, pero hay una esperanza que lo que Dios ha estado hablando en nuestras vidas, que lo que Dios ha estado hablando en la vida de nuestros hijos, va a dar fruto tarde y temprano. El enemigo quizás nos quiera hacer sentir mal. Tus hijos van mal, tus hijos son desobedientes. No, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos están recibiendo la mejor semilla, que es la palabra de Dios en su vida. Pero es nuestra responsabilidad, papá y mamá, darles ejemplo con nuestro testimonio. Podemos agarrarnos, si usted quiere, a bibliazos, ya hablo en sentido figurado, no van a aprender. Pero si usted y yo lo hacemos con nuestro ejemplo, ellos van a aprender. Ellos van a caminar en la palabra de Dios, en los principios de Dios. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de ser ese ejemplo para sus vidas. Pero continúa diciendo, nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, que dice después, no se pierda. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver el anhelo de Dios para este mundo, el anhelo de Dios para su vida, para mi vida, para sus vecinos, para sus familiares, es uno, y está claro, y lo vemos ahí en la palabra, que ninguno se pierda, dice la palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe? Dios no desea que nadie se pierda. ¿Qué dijeron aquellos discípulos de Jesús? ¿Quieres que oremos para que caiga fuego y los consuma? Y que dijo Jesús, hey, yo no vine a destruirlos, yo vine a rescatar las almas. Entonces el amor de Dios por la humanidad es de tal manera que dice, no quiero que nadie perezca. Por eso Él nos habla la palabra y Él trae la palabra a nuestra vida. Y usted abre la Biblia cada día o cada semana ahí en su hogar y recibe la palabra, porque Dios no quiere que nos perdamos, sino que le podamos conocer como ese Padre amoroso, como ese Padre compasivo que es con cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos también que hacer algo bien importante en nuestra vida. Y ahora sí te voy a pedir, Lupita, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Debemos provocar, iglesia, que nuestros hijos amen a Dios tanto como nosotros. Debemos buscar que nuestros hijos sirvan a Dios con todo su corazón. No les podemos imponer, pero cuando ellos nos ven sirviendo, ellos van a disfrutar. Ellos van a decir, yo quiero servir como un papá. Yo me acuerdo que un tiempo tuvimos servicios en auto en otro lugar. Isaac tenía, no sé si 2 años, y no estaba Hugo aquí, no sé si estabas tú, Diego, alguien se acuerde, creo que no está ni Adán. A lo mejor mi hermana Lupita, andaba Isaac, apenas si podía agarrar alguno de los platillos o algo, y nos echaba la mano para ir a instalar todo, ¿sí? Porque ellos ven nuestro ejemplo, ven el testimonio que nosotros les damos. Es bien importante. Ahora, Deuteronomio capítulo 6 le decía, versículos 4 al 9 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios
con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, escuche, que yo te mando hoy, estarán en tu corazón, papá, que estás aquí. Y las repetirás, perdón, ¿a quién? A tus hijos. ¿A quién la vamos a repetir? A nuestros hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjese, ¿qué dice Dios? Les vas a enseñar mi palabra, se las vas a repetir a tus hijos para que la puedan conocer, dice la palabra. Se las vas a hablar cuando estés en la casa, cuando te sientes a comer, cuando te vayas a acostar, cuando te levantes. Tenemos la responsabilidad, papá y mamá, de hablarles la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que sean salvos si no les hablamos la palabra? Ay, es que a la primera que le decimos, ya vas a empezar con tus cosas religiosas. Es nuestra responsabilidad que nuestros hijos no se pierdan. Es nuestra responsabilidad. ¿A quién más le van a importar sus hijos si no es usted y a mí? Las vas a repetir, pero también dice algo bien importante: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sabe que muchas veces, y es triste, en lugar de que esté la palabra de Dios en nuestra casa, en nuestras habitaciones, en el comedor, ¿sabe qué? Está el póster de nuestro equipo de fútbol favorito. Está el póster de nuestro artista del mundo favorito. Cuando nuestros hijos tienen que salir del cuarto y ver la palabra de Dios. Si van a ir a la cocina y van a ver la palabra de Dios. Y si dicen, otra vez la palabra, me voy a ir a la sala, en la sala, la palabra de Dios. Las vas a poner en las puertas, en los postes, para que la palabra de Dios esté entrando en sus vidas y en sus corazones. Fíjese lo que Dios nos habla a través de su palabra. Tenemos que ser como Josué. Cuando Dios les entregó el territorio que les había prometido, Él le dijo al pueblo: ustedes deciden lo que hacen. Ustedes saben si siguen adorando a los dioses que adoraban del otro lado del río. Hagan lo que quieran, pero yo y mis hijos, yo y mi familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Usted tiene que decir a sus familiares: mira, tú adora al que tú quieras, tú adóralo, no importa, pero yo y mi casa, yo y mis hijos, hay uno solo al que vamos a adorar, y es Jehová de los ejércitos. Solamente a Él y a nadie más fuera de Él vamos a adorar. Es nuestra responsabilidad. Ahora, hay una palabra en Mateo 16:26, y se la voy a leer primeramente en su forma original como está escrita, pero después vamos a hacer una paráfrasis de esa palabra, de esa escritura. Mateo 16:26, escuche, hablando de la paternidad de Dios, ahorita lo vamos a parafrasear. Dice: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovecha? Pero si pudiéramos hacer una paráfrasis hablando del amor de Dios, de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, bien pudiera decir esta escritura de esta forma: ¿qué provecho obtendrá el padre si ganare mucho dinero, prestigio y los mejores puestos y perdiere a sus hijos? ¿Qué provecho? ¿Qué provecho? A veces perdemos mucho tiempo, y no hablo en nuestro trabajo, le damos tanto tiempo y nuestros hijos se están perdiendo. ¿Qué provecho tiene? ¿Qué provecho tiene? Y vas a sonar quizá muy drástico, pero que usted vaya al cielo y sus hijos terminen en el otro lugar. ¿De qué sirvió todo lo que hicimos aquí en el mundo y en la tierra si vamos a ver que ellos se están perdiendo? Yo espero que Dios nos esté hablando. ¿De qué sirve ser el padre más exitoso? ¿De qué sirve ser el padre que le da los mejores autos, la mejor casa, las mejores comodidades, si su alma se va a perder? Si ya no lo va a ver por la eternidad. ¿Qué sirve? Nuestra primera misión, papás, es que nuestros hijos no se pierdan. Que silencio.
Espero que estemos pensando y analizando la palabra. Dios se revela como un Padre que ama. Dios se revela como un Padre que provee. Dios se revela como un Dios de esperanza. Pero Dios se revela en nuestras vidas como un Dios de promesas. Y en Juan 3:16 hay una promesa: que tengamos vida eterna. Y sabe que esa vida eterna es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros, porque dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él ha preparado y está preparando un lugar para usted y para mí, porque sabe que Dios quiere que estemos junto con Él en la eternidad. Él no nos quiere lejos de su presencia. El tiempo que usted y yo vivimos en la presencia de Dios, adorándole, no se compara con la eternidad en su presencia. Y ese lugar es el que está preparando para cada uno de nosotros. Él no te quiere lejos de Él, Él te quiere cerca, Él te quiere en su presencia. Pero es bien importante que este regalo, esta promesa de la vida eterna, la comencemos a vivir desde el tiempo presente. ¿Cómo es esto? Yo tengo que cuidar el día de hoy, el regalo de la salvación, para que el día de mañana esa promesa sea una realidad en nuestra vida. Esto es bien importante. Dios está forjando un futuro. Es más, mire, lo que Dios destinó para usted y para mí ya está escrito. Su futuro ya está escrito. Y usted y yo tenemos que ir forjando, ir dirigiendo a nuestros hijos para que tengan un futuro bendecido. ¿Quiere que sus hijos les vaya bien? ¿O quiere que sus hijos sean unos fracasados? ¿Quién tiene la responsabilidad de dirigirlos? ¿El internet? ¿El señor Google? ¿Quién es? Usted. Vamos a la palabra. Salmos capítulo 127, versículos 4 al 5. Usted y yo tenemos que asegurar el porvenir de nuestros hijos. Y el salmista utiliza este fragmento de la palabra para enseñarnos lo que debemos hacer como padres. Dice: como saetas, como flechas en manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Fíjese que dice: como saetas, como flechas en manos del valiente. En este caso el valiente somos usted y yo como papás. Nuestros hijos son las flechas. Un arquero toma la flecha y dice: a ver, ¿para dónde va la flecha? ¿Qué hace el arquero cuando va a lanzar una flecha? Apunta al blanco, ¿cierto o no? Sabe a dónde quiere llegar, sabe que hay un destino. Toma la flecha, tensa el arco y la dispara. Usted y yo sabemos, usted y yo tenemos que planear, o más bien tenemos que poner en la mano de Dios los planes para nuestros hijos, para que sean esas flechas, esas saetas que acierten al blanco. Los que los vamos a dirigir somos usted y yo, con la sabiduría que Dios nos entrega. Dice la palabra: el que tenga sabiduría, pídala. El que le falte sabiduría, pídala. A veces decimos: es que no sé. Yo le he dicho a Dios: Señor, ayúdame, enséñame cómo guiar a mis hijos, cómo les hablo. Si les hablo así, les hablo así, dime tú cómo tengo que hacer. Tenemos que pedirle a Dios, se vale pedirle a Dios, pero usted y yo tenemos que ser quien va dirigiendo la vida de nuestros hijos para que el propósito de Dios se cumpla en sus vidas. Ninguno de nosotros, mi hermano, y quiero ir terminando, sabemos cuánto tiempo más tendremos aquí en la tierra. No sabemos cuándo Dios nos va a llamar a su presencia. No sabemos cuánto tiempo más estaremos con nuestros hijos. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Cómo les vamos a ayudar a tener un buen porvenir? ¿Cómo les vamos a ayudar a tener una estabilidad en su vida, a tener una paz, a tener un bienestar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué clase de legado, qué clase de herencia les vamos a dejar a nuestros hijos? Que sabe, muchas veces nos esforzamos por dejarles una herencia material y es bueno. Con eso les garantizamos una estabilidad, les garantizamos tranquilidad, les garantizamos broncas. Y luego se andan peleando, ¿verdad?, también por las herencias. El mejor legado que les podemos dejar, ¿sabe qué es? Una vida espiritual estable, una vida espiritual plantados en la roca que es Cristo. Porque mire, la herencia se les va a acabar y van a depender de una herencia. Pero cuando les enseñamos a depender de Cristo, aunque no haya vacas en los corrales ni en las vides haya fruto, ellos se van a alegrar y se van a gozar en el Dios de su salvación, porque saben que Él será su proveedor. ¿Qué legado les vamos a dejar, iglesia? ¿Qué legado les vamos a entregar a nuestros hijos?
Quiero terminar con esta escritura, Deuteronomio 5:29. Y esto es para todos aquellos papás que anhelan ver a sus hijos bendecidos cada día de sus vidas. Deuteronomio 5:29, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Que temiesen y guardasen la palabra de Dios todos los días. ¿Sabe? Eso es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Aquí está la palabra. Aquí está la palabra, aquí está. ¿Quieres ser bendecido? Aquí está. Lo vimos la semana pasada en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La clave del éxito es seguir la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que decir a nuestros hijos? Sigue la palabra. ¿Quieres que te vaya bien, ser exitoso? Sigue la palabra. ¿Quieres tener un matrimonio bendecido? Sigue la palabra. ¿Quieres ser próspero en tu trabajo, en tu negocio? Sigue la palabra. Tenemos que enseñarles eso a ellos, para que a su vez ellos se lo puedan compartir a sus hijos. Iglesia, está en las manos de cada uno de nosotros. Depende de cada uno de nosotros que nuestra descendencia sea bendita al transmitirles la palabra de Dios. Quiero invitar que pase la alabanza. Voy a invitar que se ponga de pie. Dios nos da a nosotros un modelo de paternidad. Él nos muestra a través de la Biblia cómo tenemos que ser como padres. No es buen padre, va a sonar muy fuerte, el que no quiere ser, porque está en la Escritura. Y antes de concluir, mi hermano, quizá en este lugar hay hijos que fueron abandonados. Hay hijos que no recibieron nunca un abrazo de su papá. Hay hijos que nunca escucharon un te amo de tu papá. Hay hijos que al tener un logro esperaban una felicitación, una palabra de ánimo, y lo que recibiste fue menosprecio. Quizás recibiste burlas. Hay hijos que tienen su corazón lastimado y herido porque son el resultado de la conducta de un padre irresponsable. ¿Sabes? Hoy como papá, tú conoces la palabra de Dios. Quizá tu papá no escuchó nunca hablar de Dios. Quizá a tu papá le faltó el consejo de la palabra de Dios para ser un mejor padre. Quizá hay muchas cosas que te quedaste esperando de tu papá terrenal. Quizá tu papá ya no esté aquí. Y tú tienes en tu corazón ese vacío. Tú tienes en tu corazón esa herida. Hoy quiero animarte a que puedas ser libre esta tarde. Hoy quiero animarte a que sueltes el daño, que sueltes las ofensas, que sueltes las palabras, que sueltes los malos recuerdos que puedas tener de esa vida en ese tiempo. Si tu papá ya no está aquí esta tarde, si tu papá ya partió de este mundo, yo te quiero animar a que le digas ahí en tu lugar: te perdono, te perdono, te perdono porque tú no conociste quizá el amor de Dios, te perdono porque no conociste un modelo de paternidad como el de Dios, te perdono porque no podías darme simplemente lo que tú no pudiste experimentar en tu vida. Hay padres el día de hoy
que nunca recibieron de su papá eso. Y en este tiempo les cuesta manifestarle el amor a sus hijos. Hoy quiero declarar un tiempo nuevo para ti. Si tú tienes a tu papá aquí, quizá esta tarde tu papá está contigo en este lugar, o está en este lugar esta tarde, y tú te has sentido quizá lastimado, lastimada, herida. Quizá tú te has sentido defraudado, has sentido que algo ha faltado. Hoy quiero decirte, Dios quiere sanar tu corazón. Hoy quiere restaurar tu corazón. Si tú lo sientes, acércate a tu papá y dile: papá, perdón. Gracias. Gracias por ser el instrumento que Dios utilizó para darme vida. Te perdono y quiero honrarte. Y la palabra lo dice: honra a tu padre y a tu madre. No digas: es que mi papá fue así o mi papá es así. La palabra de Dios dice: honra independientemente de cómo sea, simplemente por el hecho de ser tu papá. Él merece ser honrado. A lo mejor tú puedes decir: lo que hay en mi corazón hacia mi papá es gratitud, es amor. Estoy profundamente agradecida con Dios por la vida de ese varón. Acércate a Él también y dile: gracias, papá. Gracias porque en todo tiempo has estado ahí conmigo. Gracias, Señor, porque tu presencia, gracias, Dios, porque tu presencia ha estado en mi vida a través de la vida de ese varón. Porque me has manifestado que me amas a través de la vida de ese hombre. Hoy Dios quiere ministrar tu corazón. Y si tú eres esa persona, ese hombre, esa mujer, ese hijo que nunca experimentó el abrazo del Padre, quiero decirte: hoy papá está aquí. Hoy el mejor de todos los padres. Hoy ese padre que no falla. Hoy ese padre que no decepciona. Hoy ese padre que no abandona. Hoy ese padre que ama y que ama con amor eterno. Quiere abrazarte. Quiere hacerte sentir amado y amada. Corre a sus brazos. Corre a los brazos de papá esta tarde, porque Él te va a amar, porque Él te va a demostrar una vez más cuánto te ama, cuán valioso y cuán valiosa eres tú para Él. Ven, Señor. Ven, Padre, a este lugar. Revélate, Señor. Muéstrate, Señor, a tu iglesia como ese Dios de amor, como ese Dios proveedor, como ese Dios de promesas, como ese Dios que trae esperanza en medio de un mundo donde no la hay. Y por qué no, dígale también esta tarde: Dios, gracias. Gracias por ser el mejor papá. Gracias porque has estado ahí siempre para mí. Te adoramos, Dios. Y mientras adoramos a Dios aquí en este lugar nosotros, yo te voy a invitar: acércate. Si de verdad tú lo sientes, no pierdas la oportunidad de lo que Dios quiere hacer en tu vida. No pierdas la oportunidad de que Dios te sane. No pierdas la oportunidad de que Dios traiga libertad a tu vida. Muévete, ven con tu papá. Si necesitas hincarte, si necesitas sentarte a hablar con Dios, haz lo que tú sientas hacer en tu corazón. Pero dale gracias mientras adoramos.
bendición.